Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Esta semana nos toca cubrir la porción Vaerá, que significa y me mostraré, que va de Éxodo capítulo 6 verso 2 al capítulo 9 verso 35. Es bastante interesante esta porción porque es muy conocida. El tema principal de esta porción es las plagas. Comienzan las 10 plagas y empieza el Eterno a hacer, o el Dios empieza a hacer un proceso en el cual va a liberar a su pueblo. Y como ya hemos estado cubriendo esta porción en ciclos anteriores, hemos estado hablándola siempre desde la perspectiva de lo que es el contexto de caos y orden, o de la metodología de estudio que usamos, el tema de caos y orden. Ver cómo la cosmovisión egipcia es confrontada en este caso por el orden que va a establecer el Eterno para liberar a su pueblo. Esto es bien interesante porque les voy a compartir, familia, lo que es la metodología para que la tengamos en mente, y más que nada también ver un poquito más allá de lo que ya hemos cubierto, porque hay unas perlas, hay pequeños detalles, pequeñas perlitas en la literatura, en la forma, en el contexto literario del libro de Éxodo, y principalmente en estas dos primeras porciones, que es la porción de Shemot, que fue la de la semana pasada, y esta porción Vaera. Hay un vocabulario bien interesante, que es una perlita que nos va a ayudar a entender un poquito más a profundidad esto de la guerra cósmica que hay entre los dioses de Egipto y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para que podamos prestar más atención, no solamente nos vamos a enfocar en lo que es la guerra cósmica, en caos y orden, que eso es algo que ya lo hemos cubierto, y los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto y busquen estudios anteriores de Éxodo, en donde vemos esta porción o este tema de las plagas desde esa perspectiva, un contraste cultural entre el mundo egipcio y el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero vamos a ir más allá de eso y nos vamos a enfocar en el contexto literario, como les decía recién, de ver estas perlitas, este vocabulario, pequeñas palabras que, al entender el uso que le da el narrador del libro de Éxodo, hay un mensaje detrás de toda esta guerra cósmica para la audiencia original. Recuerden que la audiencia original es un Israel que está saliendo de la esclavitud, que está conociendo al Dios de sus padres, y no solo eso, sino que también está aprendiendo durante su caminar en el desierto a servirle a Hashem, a servirle al Eterno, a Dios, como Él quiere que le sirvamos. La situación es la misma para nosotros, familia. Nos encontramos en esa misma situación en la cual Dios nos ha sacado de un Egipto. Ahora estamos en un desierto aprendiendo a conocer y aprendiendo a poner por obra sus mandamientos para poder servirle a Él como Él quiere que le sirvamos. Entonces tengamos eso en mente, familia, y cuando veamos el contexto del capítulo, o principalmente del libro de Éxodo, vamos a ver que hay vocabularios en cuanto a lo literario, lo gramatical, que nos van a hacer conexiones a lo que es la legalidad bíblica, el contexto legal no solo bíblico, sino que también el contexto legal del antiguo Medio Oriente, que tiene que ver con el contexto cultural, con el contexto histórico, con el contexto también geopolítico, la política de ese momento. Es algo bien interesante, familia, que vamos a poder estar viendo en este libro de Éxodo. Si el Eterno nos permite, va a ser el enfoque que vamos a estar llevando del libro de Éxodo, de poder profundizar un poquito más allá de lo que ya hemos aprendido, de poder considerar la literatura, la gramática, de poder considerar el contexto legal de Antiguo Medio Oriente y bíblico, y poder ver todos estos pequeños detalles que nos va a ayudar a entender aún más de lo que ya habíamos aprendido, de poder ver más allá de esta guerra cósmica en la cual el Eterno está dando un mensaje a su pueblo, y nos da un mensaje también a nosotros como audiencia moderna del libro de Éxodo. Entonces, vamos a hacer primero, antes de ir a la porción Baerá, me gustaría que hagamos un pequeño recordatorio, un pequeño resumen de la porción Shemot de la semana pasada, porque para que nosotros podamos entender por qué hay en esta porción, el tema principal es la guerra de los dioses de Egipto versus el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para poderlo entender del por qué se da este conflicto, esta lucha de poderes,
necesitamos entender de dónde se origina, cómo comienza todo eso. Y por eso tenemos que ir al principio del libro de Éxodo, en donde vamos a ver una actitud que tiene Faraón. Algo que me gustaría preguntarle, familia, y que puedan dejar en los comentarios o en el chat en vivo, es ¿por qué ustedes creen que Faraón decidió oprimir al pueblo de Israel de la forma que lo hizo? ¿Por qué creen, familia? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el motivo? Eso que desencadenó que como dice Éxodo capítulo 1, de que el faraón, el nuevo faraón en Egipto, no conoció a José y oprimió al pueblo. ¿Ustedes por qué creen que fue? ¿Cuál fue el motivo, familia? Pueden dejarlo en los comentarios o pueden escribirlo en el chat. Porque es interesante, me gustaría saber qué opinan sobre ese tema. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue el motivo por el cual él escogió oprimir al pueblo de la forma que hizo? Que realmente fue muy cruel, familia. Y eso es lo que vamos a descubrir. Para poder entender ahora qué es lo que está sucediendo y ahí sí recién entrar a la porción Baerá para entender el propósito de las plagas, ¿ok? Entonces vamos a ir quiero compartirles un poquito de información con respecto a esto, qué es lo que dicen a nivel académico de lo que se habla con respecto a lo que sucedió con Israel en Egipto. Obviamente, recuerden, yo les voy a estar citando algunos recursos, voy a estar citándoles también algunos textos textuales de lo que opiniones que dicen o comentarios que hacen los académicos para que podamos entender un poquito mejor. Por eso vamos a hablar de la guerra de los dioses de la guerra entre los dioses de Egipto versus el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, donde nos vamos a enfocar y este va a ser, creo, el enfoque, si el Eterno lo permite, para todo el libro de Éxodo, que va a ser historia, geopolítica y la teología. Claro, teología tiene que ver con la cosmovisión de la teología egipcia versus la teología de Israel. La teología que debemos tener de acuerdo a las escrituras bíblicas, no de acuerdo a grupos, dogmas o líneas de creyentes, sino que básicamente nos vamos a enfocar en lo que es la escritura, la teología de la escritura, la cosmovisión bíblica versus la cosmovisión de las sociedades que rodean a Israel. Por eso uso el término teología para que sea un poco más afín el término a nosotros, pero en sí es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente versus la cosmovisión de Israel. ¿Ok? Aclarado el punto, vamos a empezar con el tema. Quiero que vayamos un poquito más atrás, como le decía a Shemot, a la porción de la semana pasada, para que podamos entender el origen del conflicto que se va a desarrollar en esta porción Baera y en la que viene, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba con Faraón? ¿Por qué Faraón oprimía a Israel? Básicamente, de acuerdo a lo que dice la academia, lo que dicen los académicos, hay un contexto del miedo que hay que considerar. Hay un escenario geopolítico que está sucediendo de acuerdo a los egiptólogos más importantes, como por ejemplo Hofmeier, que él hace un comentario que es muy probable que cuando sucedió la historia de José, los que estaban reinando el imperio egipcio eran los hicsos, que eran un grupo de semitas que habían conquistado a Egipto y ahora estaban gobernando. Por eso no era un problema para que José sea el gobernador de Egipto. Ahora, cuando empezamos el libro de Éxodo, los académicos dicen, hay un vocabulario muy importante que es en el capítulo 1 que dice que se levantó un faraón que no conoció a José. Y entienden que el término de conocer no es una cuestión de que no lo conoció, digamos, en persona o que no conoció la historia de José, sino que tiene que ver con un término más que nada legal y político, el cual el faraón nuevo no reconoce la autoridad de José, por ende va a oprimir al pueblo de Egipto, de Israel, perdón, en Egipto. Entonces tenemos que entender esta situación que es muy probablemente, obviamente la Biblia no nos da más información que lo que ya está. Entonces los académicos, de acuerdo a la historia, cómo fueron las invasiones y los nuevos imperios en Egipto, llegan a la conclusión, principalmente Hofmeier, llega a la conclusión de que en el mundo egipcio, cuando estuvo José, eran los hicsos quienes gobernaban y en el Éxodo era el nuevo imperio egipcio.
Miren lo que dice James K. Hosmeyer en su libro Israel en Egipto. El temor expresado por el rey, o sea, el faraón, encaja perfectamente con la situación geopolítica del Imperio Nuevo, reflejando la ansiedad egipcia hacia la población semita en el delta oriental, tras la experiencia de los hicsos. Es decir, que existía un temor de Faraón de que los hicsos volvieran a gobernar o intentar invadir a Egipto nuevamente. Entonces, la esclavitud no fue solo una explotación, sino una medida de contención militar. Es decir, a causa de ese miedo, Faraón dice, ok, vamos a oprimir a Israel, que son semitas, para que, como el mismo Faraón lo dice, para que no se levanten en contra de nosotros y se unan a nuestros enemigos. ¿Ok? Y esto va a generar un trauma en el mundo egipcio, principalmente en la clase gobernante del Imperio Nuevo. Egipto fue gobernado siglos por los hicsos, que fueron gobernantes extranjeros, principalmente eran todos semitas. ¿Mm? Al expulsarlos, los faraones quedaron paranoicos ante cualquier grupo semita en sus fronteras. Era una amenaza latente que los semitas iban a gobernar nuevamente o que iban a intentar dominar a Egipto nuevamente. Entonces, ahora entendemos el pánico por el cual está pasando Faraón y el por qué, y este podríamos decir es el motivo por el cual Faraón toma la decisión de esclavizar a Israel. Algo bien interesante, familia, es que cuando vemos esta esclavitud, no es una esclavitud doméstica, sino que tiene que ver con una esclavitud que tienen que prestar servicio al gobierno, al faraón, que construían, dice, ciudades para faraón y dicen cuáles eran las ciudades que estaban construyendo para faraón. Es decir, que ellos eran, podríamos decir, una especie de esclavos políticos o presos políticos por una eminente rebelión o un golpe, posible golpe de Estado. Tengan en mente eso, familia. Ahora entendemos por qué el motivo de Faraón de oprimir a Israel. Ahora, vemos que Faraón va a usar distintos medios para poder oprimir, no solamente la esclavitud, sino que sí un protocolo, digamos, un patrón que tiene que ver con una estrategia de seguridad de Estado para oprimir y reducir la amenaza interna de una rebelión. Vamos a volver a la información familia para que podamos entender un poquito mejor esto. Entonces ya sabemos que Faraón tiene miedo. El miedo está basado en qué? En una posible amenaza de una invasión extranjera a Israel, no vamos a Egipto. No vamos a decir que si son los egipcios o no, porque hasta académicamente es muy probable. Quiere decir que no están seguros, ¿ok? Pero es muy probable que, de acuerdo a la historia, este es los acontecimientos que estaban sucediendo. Y no lo digo yo, lo dice Hofmeier, que es un académico que estudia egiptología, ¿ok? Entonces, vamos a ver que aquí va a surgir, y ahora vamos a ver el miedo, por qué viene el miedo, y sabemos que era por una invasión dentro del mismo pueblo de Egipto, dentro de la misma civilización, estaban viviendo los semitas, que eran hebreos, en este caso, que era Israel, y esto es un término que se usa a nivel militar, que es dentro de todo moderno, esto proviene de las revoluciones, sí, de las guerras civiles de Europa principalmente, surge este término del quinto elemento, de la quinta columna, perdón, quinto elemento, estoy acordándome de otra cosa, pero el quinta columna. La quinta columna es un término que proviene militar, que tiene un sistema para que, podemos decir, evitar la revolución, una revolución interna. Esta quinta columna en sí, el término quinta columna, para definirlo mejor, es básicamente una columna que se levanta dentro de un pueblo, de un gobierno, que se une a los enemigos para combatir desde adentro. Es decir,
Es una revolución, podríamos decir, una guerra civil que surge desde las entrañas de la civilización o de un gobierno o de un sistema, ¿ok? Entonces, vemos que esta quinta columna en esta historia es Israel viviendo en Egipto. Recuerden que Israel estaba viviendo en una situación cómoda en Egipto, en Goshen, tenían el favor de los faraones, tenían el reconocimiento que habían obtenido por José, vivían muy bien, pero ahora dice que Faraón, este nuevo Faraón, veía como este pueblo era próspero y no solo que era próspero, mientras más se lo oprimía, más próspero, más crecía. Entonces doblegó sus esfuerzos para doblegar esta quinta columna, para reducir lo que es, podríamos decir, la amenaza de una revolución interna. Por eso es que ahora tenemos que entender lo que todo lo que va a suceder aquí en el Éxodo tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional en Egipto y una lucha de poderes entre los dioses de Egipto y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Entonces vamos a analizar un poquito cuáles fueron estas estrategias que el faraón utilizó para que Israel sea oprimido. Una de las primeras, que es la que se nos viene a mente siempre, por primero, así digamos, de repente, se nos viene siempre cuando hablamos del tema, la explotación económica, la esclavitud, esclavizar al pueblo. Como les decía, no es una esclavización doméstica, sino que era una esclavización estatal, es decir, eran presos políticos. Hacerlos trabajar era básicamente la explotación económica, era hacerlos trabajar para debilitarlos físicamente. Faraón veía a Israel no como una familia, sino como una amenaza militar interna latente. Era la quinta columna, era una amenaza interna, militar. Lo veía desde la perspectiva militar. Por eso los académicos dicen esto era una cuestión de seguridad nacional. Después intentó establecer para controlar a Israel, para seguir oprimiendo y tener el control sobre el pueblo, era el control encubierto. ¿A través de qué? De las parteras. Recuerden que le dice Faraón a las parteras, vayan y maten a todo hijo varón al nacer, y las parteras no hacen caso. Esta era la mejor oportunidad para Faraón para argumentar la muerte natural para evitar una rebelión abierta. Era un argumento que lo usaba como una estrategia para evitar lo que era una rebelión abierta interna. Y esto es bien interesante porque es algo que se hace, familia, hasta actualmente. Son las leyes de la guerra. Y muy probablemente esto que estamos viendo ahora, familia, se nos viene a mente de algunas circunstancias que en el momento, en la actualidad, están sucediendo, principalmente con Israel. Y que si vemos la historia de Israel, vamos a ver cómo en la historia se repite este patrón. Esto lo podemos conectar con la Shoah, con el Holocausto, familia. Exactamente la misma estrategia que usó Hitler es la misma que usó Faraón. Y Dios libró al pueblo, como así lo libró de los nazis. Y así lo librará más adelante. Y esto es un patrón que lo vamos a ver, familia. Esta quinta columna siempre fue Israel, tomada como esa posibilidad de que, no, ellos se van a levantar en contra de nosotros, nos quieren dominar. No es nuevo, familia, no es algo nuevo, sino que es algo que sucedió y es un patrón. Que el Eterno usa este patrón para manifestarse, Baruch Hashem, así es, familia. Entonces vemos cómo el faraón establece un control, podemos decir, de la población, en donde argumenta esta muerte natural como muerte natural para evitar una rebelión. No hay resultado con eso, entonces opta por el genocidio público. ¿De qué forma? Cuando ordena a que lancen a todos los niños al río Nilo, los ahoguen en el río Nilo. Es una escalada hacia la solución final. Pero en ese momento, el Eterno obra y ahí comienza la historia de Moisés, quien el Eterno lo va a usar ahora para liberar al pueblo. Pero miren qué interesante.
La motivación que hay, de acuerdo a lo que dicen los académicos, es una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros pensamos que Faraón actuaba simplemente por maldad, por capricho. Pues no, familia. Esto no quiere decir que no era malo el Faraón, era cruel y vemos que las medidas que tomó fueron crueles, pero actuaba bajo la lógica y la política de seguridad nacional para evitar una revuelta interna, para que Israel no se una con sus enemigos. O sea, está usando una cuestión política, familia. Pero esto no quita que Faraón era malo. Era perverso, era cruel, pero estaba, podemos decir, amparado bajo las leyes de guerra del antiguo Medio Oriente. Por eso él tomó estas medidas y trató de controlar a Israel de esa forma. ¿Y qué vio Faraón? Vio que mientras más oprimían a Israel, más se multiplicaban. Y dice, miedo tuvieron de los israelitas. ¡Wow! Eso es increíble. Entonces ahí vamos viendo el por qué se inicia este conflicto que se va a dar como desenlace aquí en la porción Baera. Algo bien interesante es saber cuándo esto sucede. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuándo Faraón confronta la autoridad de Dios y Dios acepta este desafío, acepta podemos decir, este conflicto? Porque ya no estamos hablando de un faraón caprichoso que está oprimiendo a un pueblo y Dios viene a defender su pueblo. Sí, Dios defiende a su pueblo, pero detrás de todo esto hay un mensaje político para el momento de cuando fue dada la historia del Éxodo, que la audiencia original comprende y va a ser el mismo mensaje político que se va a dar en el primer siglo, por lo cual Yeshua viene a vencer a la muerte. Tengan en mente eso, familia. Entonces, vamos a ir un poquito más allá y quiero que antes de pasar a la porción Baera, pudiéramos ir a lo que es eh, entender también esta primera, podemos decir, de estas tres métodos soluciones que tiene Faraón para oprimir el pueblo, quiero enfocarme en la primera, explotación económica. Y quiero preguntarle, familia, y puedan escribirlo en el chat o en los comentarios, de por qué creen ustedes que Faraón, cuando Moisés se presenta y Aarón, dice, este pueblo va a estar ocioso, no le den paja y pídanle la misma cantidad de ladrillos. Es una buena pregunta que nos podemos hacer. De por qué Faraón toma esta decisión de cuando ve, podríamos decir, la revolución o podemos ver la guerra, podemos decir, civil que se le está viniendo, él toma esta decisión. ¿Por qué ustedes creen que el faraón dice no les den paja? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué quería lograr el faraón con esto? Dejen los comentarios, familia. Dejen los comentarios porque es bien interesante que me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Porque los académicos tienen una visión un poquito más ligada a la historia, a la ciencia, para poder entender el por qué Faraón dice no les den más paja y exíjanle la misma cantidad de ladrillo. Esto tiene que ver con estrategias, recuerden, militares, con estrategias de opresión. Y vamos a investigar un poquito qué es lo que dicen los académicos con respecto a esto. ¿Qué es lo que dicen los académicos? Tiene que ver con esto de los ladrillos, familia. Tiene que ver con la trampa de los ladrillos. Termina siendo una trampa el no darles una paja. Y aquí vamos a ver cómo la ciencia y la crueldad van a ser instrumento de tortura para Israel. La paja libra, de acuerdo a la ciencia, al descomponerse una enzima que permite que los ladrillos sean como plastificados, como que ayuden a coagular el barro para que no se desarmen. Acá hay una gran diferencia entre los ladrillos de Egipto y los ladrillos usados, por ejemplo, en Babel. En Babel se usaban, o en el antiguo Medio Oriente, por lo general, los ladrillos eran cocidos,
eran de barro, heno y eran cocidos. Mientras que en Egipto el ladrillo se hacía de barro, adobe, heno, paja, y se dejaban secar al sol. Cuando se descomponía a través de los rayos del sol, la paja largaba esta enzima que hacía que el ladrillo no se desgranara. Y ahora entonces entendemos que el quitar la paja, de acuerdo a la ciencia, hacía que la tarea sea físicamente imposible. Miren lo que dice Kitchen, que es también un académico que es egiptólogo, y dice, la negación de la paja por parte de Faraón en Éxodo capítulo 5, versos 7 al 18, fue un acto calculado de malicia para hacer la tarea físicamente imposible y psicológicamente devastadora. Familia, imagínense la situación de Israel. Ahora entendemos el por qué no les daban paja. Ahora imagínense cada día, estando en esclavitud, que se te exija hacer X cantidad de ladrillos y que al final del día, porque la paja no existía, no hacía su función, esos ladrillos volvían a ser barros. Imagínense ese trabajo que no daba frutos, ese trabajo que, que la verdad era en vano. La opresión psicológica que generaba como estrategia de tortura, como estrategia militar. Por eso el académico dice, y es bien claro el académico y entiende, ok, esto es algo devastador. Obviamente, ¿el trabajo es malo? No, no es malo, pero en este caso fue usado como instrumento, como arma de opresión. ¿Y cómo dicen los académicos que esto se usó? De esta forma, al no darle paja. ¿Qué quería decir? Hoy hacían X cantidad de ladrillo, terminaban al finalizar del día y volvían a tener la misma cantidad en barro. Eran ladrillos que no servían. Ahora entendemos por qué ellos no cumplían con la cuota de ladrillo, porque en sí era cero, la cuenta era cero, no entregaban un ladrillo desde que se les quitó la paja. Y por eso ellos buscaban la paja y no la encontraban y ya no había paja y lo mismo. ¿Por qué? Porque era un trabajo que terminaba en ceros. Era una opresión, algo devastador. Dice, psicológicamente era una tortura. Porque, ¿qué quiere decir esto? Era un mensaje de que Faraón los iba a tener esclavos de por vida. ¿Cuál era el objetivo? Era un espíritu roto, romperles el espíritu, desmoralizar, podemos decir desmotivar. Ese era el objetivo. El objetivo de Faraón era a través de esta herramienta, que miren qué astuto que es, porque pareciera algo simple, algo que no fuera inofensivo de quitar la paja, que es como, ok, que vayan y busquen la paja, ok, pero tiene un propósito. Y si no encontraban paja, los ladrillos terminaban siendo barro. Miren qué interesante, no es que y dice, los israelitas iban y buscaban la paja, intentaban buscar paja por todos lados, pero al final del día terminaban con una cuenta en ceros, porque el objetivo era desmoralizarlos, era romper, quebrar su espíritu. Qué interesante. Dejarlos tan agotados que no tuvieran tiempo para pensar en la libertad. O sea, era una herramienta de opresión, quitar la paja. ¡Wow! Entonces, ahora conocemos la situación de Israel, el conflicto que hay geopolítico en el momento, y conocemos ahora el momento preciso en el cual Faraón desafía la autoridad de Dios. Porque ahí donde realmente Dios dice, ok, yo voy a tomar el control de esta situación. Yo acepto el desafío. ¿Cuándo se presentó el desafío? Mire, vamos a ir a Éxodo capítulo 5, verso 2. Y estas son las palabras que condenan al faraón. Miren lo que dice verso 2. Y Faraón respondió, le responde a Aarón y a Moisés, ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
Miren qué vocabulario que usa Faraón. ¿Quién es Dios? Para que yo lo oiga. Es decir, Faraón tenía una autoridad suprema para el mundo conocido en ese momento. ¿Quién es Dios? ¿Quién lo conoce? Y aclara, ¿y dejar ir a Israel? Miren, y dice el mismo Faraón, yo no conozco a Adonai. Recuerden que usa el mismo vocabulario para negar a José, que no conoció a José. Entonces esto tiene que ver con una cuestión legal, familia. Él no reconoce la autoridad del Dios de los hebreos. No reconoce al rey de los hebreos. Y dice, y tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué es lo que está haciendo Faraón en este capítulo? Al finalizar la porción de Shemot, le está declarando la guerra abierta y públicamente al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Y ahora, en la porción Baerá, está la respuesta de Dios a esa amenaza. A esa amenaza está podemos decir, la respuesta de Dios. ¿Dónde está la respuesta de Dios? En el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6, familia, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 6, verso 2 al 8. Dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Adonai. Miren, qué interesante. Cuando acá se pone el Jehová en mayúscula, es porque está usando el término, el tetragrama Yod, He, Vav, He, el nombre literal de Dios. Miren qué interesante cómo se presenta el Eterno. Cómo le dice ahora a Moisés, yo soy Adonai, yo soy el Señor. Y aparecí, dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai. Miren qué interesante. A Moisés se le presenta en este preciso momento, después de que Faraón declara la guerra pública y abiertamente al Dios de los hebreos, se le aparece Dios a Moisés y le dice, yo soy yo, Hei, Bab, Hei. Y dice, y me le aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yod, Hei, Bab, Hei, no me di a conocer a ellos. Y recuerden, el término conocer no tiene que ver con una cuestión, podemos decir, de intelectual, de conocer a una persona o no conocerla, sino de una cuestión legal, familia. Y lo vamos a validar a eso. Dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en las cuales habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ok, este vocabulario interesante, dice juicios grandes. Contexto legal, familia. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, vocabulario de convenio legal, que le daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo os lo daré por heredad, yo, Adonai, yo, Hei, Bab, Hei. Y esto es como una firma legal. Ok, vamos a profundizar en esto. Porque aquí es donde el Eterno acepta el desafío de Faraón, en donde ahora esto es cosa seria. Y ahora entendemos, como hemos cubierto en otros estudios de la porción, Baerá, de la guerra cósmica. Ahora entendemos cuál es el motivo por el cual se da la guerra cósmica. Miren qué interesante. Ahora vamos a ir un poquito más a lo que es lo que dice la información académica para entender mejor esto.
Aquí vemos ahora lo que es el choque de poderes entre Adonai y Faraón. Acá hay una cuestión que es, dicen los, podemos decir, los académicos, conocimiento intelectual versus jurídico. Es decir, el conocimiento intelectual de conocer a alguien versus lo que es algo legal. La aparente contradicción sobre el nombre de Dios en Éxodo capítulo 6, verso 2 al 3, se resuelve con el verbo hebreo yadá, conocer. No es sobre un nombre, es validación legal de que el Eterno use su nombre en este preciso momento. Después de que Faraón, digamos, abiertamente lo desafíe, es una validación legal, es una validación en que Dios dice, ok, en este asunto es cosa seria. Los patriarcas conocían la promesa. Cuando se habla de Shaddai, está refiriéndose a la promesa. Pero cuando se usa el nombre Yod Hei Vav Hei, significa el cumplimiento histórico de esa promesa. Recuerden que a Abraham, el Eterno le hace la promesa de que su descendencia va a descender a Egipto y de que él ciertamente los visitará. ¿Qué sucede también con José? José vemos también que les dice, cuando muera, mis huesos estarán con ustedes, y no solamente eso, les aclara y les vuelve a recordar, Dios ha hecho la promesa que ciertamente los visitará y los librará de la mano de Egipto y oprimirá a la nación que los oprime. Ok, ahora vemos cómo el Eterno cumple esa promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, y que José recuerda a sus hermanos de que en algún momento Dios librará a Israel, los visitará en su opresión y los librará. Entonces, miren qué interesante. Ahora esto, entonces el vocabulario, vemos que la gramática, el vocabulario que utilizan el escritor del libro de Éxodo, nos está dejando en claro que la audiencia original está entendiendo que esto es una cuestión legal, es una validación legal. Cuando ven el nombre del Eterno, es algo que no se puede tomar como común. Ahora entendemos por qué nuestros hermanos mayores no usan el nombre como algo común. Y aquí los académicos entienden que aquí vamos a ver a un Dios activo, no a un Dios pasivo como el Dios de los egipcios. Nahum Sarna, un académico, dice, explica, la novedad radica en el contenido y significado de Yod Hei Bab Hei, como el Dios que actúa en la historia, como el Dios que va a defender a su pueblo. El nombre de Yod Hei Bab Hei ahora adquiere su peso jurídico al ejecutar el pacto. Es decir, usar el nombre de Dios tiene una carga legal. Ahora entendemos que por qué nuestros hermanos mayores no lo toman como algo común y lo tienen como algo reverente y usan acrónimos o usan formas que, que aluden al nombre del Eterno, como Elohim, como Adonai, como Hashem, por el respeto, no solamente por el respeto, porque es el nombre del Eterno, sino que también entienden de que esto tiene que ver con algo jurídico. Los académicos nos dan un poquito más de luz de que no podemos tomar el nombre del Eterno en común, en vano, porque es algo jurídico. Dios mismo lo usa en situaciones importantes, en cuestiones de Estado. Es como la firma de un presidente. Y donde Dios pone la firma del edicto, nadie lo puede cambiar, familia. Es algo interesante esto. Entonces vemos que el uso del nombre, y ahora vemos que obviamente los patriarcas conocían el nombre del Eterno, sí, porque vamos a ver que muchas veces ellos lo usan, pero a ellos se les reveló la promesa y ahora el Israel de Egipto ya no es más una familia, se acabó la era patriarcal, ahora empieza una era de una nación, de una familia que se convierte en nación y ahora ellos van a ver el cumplimiento histórico de esa promesa que Dios le hizo a Abraham y les va a entregar la heredad de Abraham, Isaac y Jacob. Miren qué interesante. Entonces aquí vemos que hay un choque de poderes en donde aquí vemos
que hay una declaración jurada del Eterno. Hay algo legal aquí que dice, llegó el momento. Dios está diciendo, llegó el momento de ejecutar el pacto, de cumplir con lo que le dije a Abraham. Llegó el momento de cumplir con eso que le dije a Abraham hace 400 y pico de años atrás, de que su descendencia iba a estar en Egipto y yo los visitaría y los libraría de la mano de los opresores. Dios está ejecutando su parte del pacto. Y cuando Dios dice, yo haré, es porque esto no se va a lograr con fuerza humana. No va a ser por la fuerza humana de Moisés y de Aarón. Solo Dios va a poder tomar cartas en el asunto y enfrentar a Faraón. Ahora, la posición de Aarón y Moisés es como los intermediarios entre el Dios de los hebreos y el Dios de los egipcios, el Faraón. Son los mensajeros reales, son los intermediarios por los cuales el Eterno va a vencer el orden o la verdad egipcia, Amaat. Tengan en mente eso, familia. Tengan en mente eso. Entonces, miren qué interesante. Vamos a seguir viendo qué más nos enseñan los académicos con respecto a esto del choque de poderes. Aquí hay algo bien interesante que vamos a ver que tiene que ver con eh, lo que es, podemos decir, la teología de Egipto. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que hay una frase que se va a repetir mucho que es que el corazón se endureció el corazón de Faraón. Y esto tiene que ver con la teología, con la cosmovisión egipcia del corazón, de la vida después de la muerte. En el libro de los muertos, el corazón se pesaba contra la pluma del dios Maat, quien es el que establece la verdad y el orden cósmico en Egipto. Es el dios del orden cósmico. Entonces, se creía que si la persona, el corazón de la persona era más liviano que la pluma de Maat, entonces era una persona justa. Era una persona que había hecho el bien, que era una persona que tenía la posibilidad de acceder al mundo venidero, a la vida eterna, de acuerdo a la perspectiva egipcia. Mientras que la persona que tuviera un corazón pesado, que es el término hebreo que se usa kaved, que es bien interesante por qué se usa ese término, la persona era condenada y devorada ¿por quién? Por la muerte eterna. No entraba al paraíso egipcio. Ese era el concepto de vida después de la muerte. Si eres una persona justa, tu corazón pesaba más liviano que la pluma del dios Maat, que la pluma de la diosa Maat, entonces podías entrar al mundo venidero. Pero si tu corazón era más pesado que la pluma de la diosa, entonces estabas condenado a muerte y devorado por la muerte. ¡Wow! Interesante eso. Ahora pensemos en qué hizo Yeshua. ¿A quién vino a vencer? Seguimos con el mismo patrón de mensaje político a través de los siglos, familia. Polémica teológica. Acá hay una polémica que se va a generar, porque aquí Dios va a marcar una diferencia. Y el autor del libro de Éxodo es bien crítico con esto a la hora de usar el vocabulario kaved. Según John Currid, señala que la Biblia usa la palabra hebrea kaved irónicamente, como una burla. Faraón no es juez supremo, no es el juez supremo, no es el dador de la vida y la muerte. La misma historia se repite en el primer siglo, en la época de Yeshua. La muerte de Yeshua tiene una connotación política también. Y la resurrección aún más todavía, familia. Porque eso deja en claro lo mismo que está sucediendo aquí con Faraón, que él no tiene el poder supremo, no es el juez supremo, tampoco en el primer siglo, cuando Yeshua resucita, el Padre resucita a Yeshua, el emperador de Roma no tiene poder sobre la vida y la muerte. Yeshua muere, el Padre lo resucita entre los muertos. Eso es un mensaje no solamente de salvación para nosotros, sino que también es un mensaje político que va hasta el tuétano del sistema político romano, en donde desarma el poder de el emperador. Lo mismo está sucediendo aquí, familia, en Egipto. Aquí el Eterno está usando el vocabulario
de la legalidad egipcia para pesar el corazón de Faraón y emitir un juicio y lo haya culpable. Dios no le está quitando a Faraón el libre albedrío. Y entiéndase como libre albedrío la libertad de escoger. Yo tengo la libertad de escoger de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Yo tengo la libertad de escoger de servirle a Dios o no servirle a Dios. Faraón tenía la posibilidad de escoger, el libre albedrío de escoger, dejo ir a Israel de Egipto o sigo endureciendo mi corazón y no lo dejo ir. Faraón lo decidía. Pero miren qué interesante. Cuando vemos en las plagas, vamos a ver que el vocabulario es bien interesante al ver cuando se habla del corazón duro de Faraón. Hay algunas veces que se va a decir que Dios endurece el corazón de Faraón, pero la gran mayoría es Faraón endureciendo él su corazón. No es Dios. Pero llegó un punto en que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Y eso por qué? Porque Dios está usando un vocabulario legal egipcio para emitir la sentencia del juicio divino a Faraón. Eso es lo que está sucediendo. Hay un juicio, hay una sentencia judicial sobre la cabeza de Faraón. Cuando Dios dice que ha pesado el corazón de Faraón y lo encontró pesado, es porque ya emitió un juicio. Y usa un vocabulario que se entendía en ese momento y que la audiencia original entiende de que Faraón ya había sido condenado por lo que hizo a su pueblo, al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel. Miren qué interesante. Entonces todo esto está dentro de un concepto legal, está dentro de lo que es la geopolítica de ese momento. Familia, lo mismo sucedió en el primer siglo. Lo mismo sucederá cuando el Mesías regrese nuevamente. Son patrones que se van a repetir. Necesitamos estar atentos, familia, y prestar atención a lo que viene, familia. Prestar atención no solo a lo que viene en acontecimientos globales geopolíticos, sino que también a lo que sigue diciendo la misma porción. Porque vamos a tener que llegar a tomar una decisión, familia. ¿A quién servir? Vamos a continuar hacia adelante, familia. Ahora ya entendemos el por qué se da el conflicto, cómo ahora Dios entra en este conflicto, acepta el desafío de Faraón y ahora es el momento de entrar en el clímax de las plagas. Tema que ya hemos cubierto bastante, de desmenuzar cada una de las plagas, quién afecta a quién, cómo lo afecta, a qué Dios se atenta. No me voy a centrar en eso, familia. Me quiero ir un poquito más allá en lo que hay detrás de la guerra cósmica. Un poquito más allá, un poquito más profundo a lo que tiene que ver con la cuestión legal, familia. ¿Qué hay detrás de las plagas? Por eso, vamos a entrar ahora sí al clímax, a entender cómo funcionaron estas plagas y el por qué el Eterno escoge estas herramientas para dar un mensaje tanto a Faraón como para darle un mensaje a la élite de Egipto, a los sacerdotes de Egipto y un mensaje a su pueblo. Y también un mensaje para nosotros, audiencia moderna del libro de Éxodo. Entonces entramos al clímax. Y aquí los académicos dicen que hay un patrón de triadas en estas, podríamos decir, plagas. En las 10 plagas hay un patrón. En 9 plagas hay un patrón que se va a dar para la estocada final, que va a ser la del primogénito. En donde las plagas no son aleatorias, sino tienen un diseño literario preciso. Cómo fueron escritas, cómo fueron descritas las plagas tienen un propósito, familia. Tienen un orden, no son por aleatorias o al azar, no, tienen un propósito. Y se pueden identificar 3 ciclos. El primer ciclo de plagas es una advertencia matutina en el río. La segunda plaga del ciclo es una advertencia en el palacio. Y esto estamos hablando de las plagas. Y en el ciclo de las plagas, la tercera plaga es un golpe súbito sin advertencia. Ahora, ¿cómo llegan a esta conclusión los sabios? Miren lo que dice Fray
Freitenstein, Freitenstein, dice lo siguiente: las plagas traen caos al orden, el Maat de Egipto. Adonai usa el nombre, el académico usa el nombre del Eterno porque entiende que esto tiene que ver con algo legal. Está desmantelando sistemáticamente el universo ordenado de Egipto para demostrar que Él es el único Dios soberano. Miren qué interesante. Los académicos entienden que las plagas tienen este patrón literario que se puede dividir en triadas. ¿Para qué? Para demostrar que Dios era el que tenía, era el único Dios soberano sobre toda la creación. Está desmantelando el sistema de creencias de los egipcios. Miren qué interesante. Y aquí hay algo que quisiera enfocar, que analicemos las tres primeras, solamente las tres primeras, eh, eh, podemos decir, triadas de las que son las plagas. Las tres primeras plagas me gustaría que podamos ver que aparecen aquí en Baera. ¿Y qué representó cada una de ellas? Y principalmente enfocarme en la última. Perdón, no en la última, en la tercera, que es la última del listado que vamos a cubrir hoy. Prestar atención hoy. La primera, ¿cuál fue? La sangre, en el Nilo. Fue un ataque al dios Hapi, dios del Nilo, y a Osiris, que era el Nilo, se suponía que era la sangre del dios Osiris. Los magos, lo que hicieron los magos es solamente aumentar el problema. No no lo pudieron impedir, no lo pudieron limpiarlo, no pudieron limpiar el río. Agravaron más la situación. Ok, miren qué interesante. La tercera plaga la segunda plaga fueron las ranas. Fue un ataque al dios, a Eket, diosa partera con cabeza de rana. Acá hay algo bien interesante. Lo sagrado y símbolo de vida en el mundo egipcio se convierte en putrefacción y muerte en sus propias casas. ¡Wow! ¡Qué golpe duro para el sistema de creencias de Egipto! Algo que para ellos era vida se termina convirtiendo en algo que era putrefacto. Representó la muerte y encima en sus propias casas. Y la última plaga de aquí de la lista, la tercera plaga, es los piojos o mosquitos. Fue un golpe súbito. ¿Pero a quién? Al sistema sacerdotal de los egipcios. Fue un ataque directo a la pureza de los sacerdotes. Marca el punto de quiebre donde los magos quedan fuera de combate. Los mismos magos terminan diciendo, dedo de Dios es este. ¿Por qué? Porque primero que ellos no pudieron replicar ni tampoco terminar con la plaga de pulgas. Y esto significó podemos decir, el quiebre para ellos. ¿Por qué? Porque los magos fallaron con los piojos. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron con los piojos? Porque hay algo que existía en los espacios sagrados del antiguo Medio Oriente y el concepto de espacio sagrado tiene que ver con pureza ritual y la impureza ritual. Y este es un concepto que también se difiere en el mundo bíblico con el mundo del antiguo Medio Oriente. Pero en este caso, los sacerdotes, para tener su pureza ritual, ellos tenían que rasurarse, tenían que bañarse, ponerse unas vestiduras especiales, y no solo eso, sino que no tenían que tener ningún tipo de contacto en sus cuerpos con ningún tipo de insecto o animal. Eso era parte de la pureza ritual. Ahora, el que tuvieran piojos o mosquitos, y principalmente piojos, lo que sí es piojo de la traducción que se usa generalmente, el tener los piojos, eso los convertía en ritualmente impuros, por los cuales los inhabilitaba para oficiar ante sus dioses. Y esto fue un golpe, la estocada final para destruir el sistema de creencias, el sistema sacerdotal del mundo egipcio. Y por eso los mismos sacerdotes les dicen, los mismos magos le dicen al faraón, dedo de Dios es este. Éxodo capítulo 8, verso 19. ¡Wow! Miren qué interesante. Entonces,
vemos que este diseño literario que siguen podemos decir, la, en este caso, las plagas, tienen un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de este diseño literario? No son simplemente, familia, colecciones de cuentos folclóricos o historias para traer una moraleja. No, no, no. Esto estamos hablando de que es una obra teológica perfecta que va a destruir el sistema de creencia egipcios por completo, en donde despoja al faraón de todo su poder y no solo eso, sino de los dioses que ellos creían. Recuerden que era una sociedad con más de 1000 dioses. Entonces vamos a analizar un poquito esto y quiero presentarles eh, este cuadrito comparativo, familia, que es podemos decir como una estructura del conflicto. Es poder analizar de una forma visual la estructura del conflicto, de cómo los académicos llegan a la conclusión de que esto fue un diseño literario. Se escribieron los hechos con un propósito de la forma que se escribieron, no al azar, sino con el propósito de destruir la teología egipcia. Mire, hay distintas secciones en este conflicto. La primera sección es la reafirmación, que lo vemos en Éxodo capítulo 6 del verso 2 al 9, en donde Dios se revela con su nombre, en donde pasa ahora de una promesa a ser cumplida, al cumplimiento de la misma. Recuerden que Dios le hace la promesa a Abraham que librará a su descendencia cuando sea oprimida. Dios está cumpliendo y por eso usa su nombre. Tiene que ver con convenios, tiene que ver con la esfera de convenios, tiene que ver con la escalera de legalidad bíblica. Después están las señales, en donde entran ahora lo que son las plagas. Son señales que vamos a ver en Éxodo capítulo 7, verso 8 al 13. Señales ante Faraón principalmente de que ahora el Dios de los hebreos tiene autoridad. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando la vara de Aarón se convierte en un cocodrilo o en un dragón, no en una serpiente, y se devora a las serpientes que crearon los magos de Faraón. ¿El mensaje cuál es? Es un ataque directo a la soberanía de Faraón y a los dioses de Egipto, en donde Dios se devoraría la teología egipcia, la cosmovisión egipcia. El primer ciclo lo vamos a tener de las plagas. Éxodo, capítulo 7, verso 14 al capítulo 8, verso 19, donde tenemos sangre, ranas, piojos. Todo esto es un ataque al confort y a la pureza. Es el momento en donde el sistema sacerdotal colapsa del mundo egipcio. Segundo ciclo, Éxodo capítulo 8, verso 20 al capítulo 9, verso 12. Moscas, ganado, úlceras. Dios distingue y separa a Goshen. Es decir, Dios distingue a su pueblo, hace una separación entre Egipto y su pueblo. Separación, Kadosh, santo, apartados para el eterno. Familia, Yeshua usa un vocabulario similar. Cuando venga a reinar, pondrá a las cabritas de un lado y a las ovejas del otro. Mismo vocabulario. Lo mismo sirvió. Wow, ¿será posible que algo similar sucederá y habrá una distinción entre los que están en el mundo y los que están apartados para el eterno, los que han decidido estar apartados para el eterno? Miren qué interesante. Eso nos muestra el segundo ciclo de plagas. Y el tercer ciclo de plata está conformado por el granizo y el fuego, que fue el ataque a la atmósfera, al dios Nut, que era el que tenía el poder cósmico. Dios muestra quién tiene ahora el poder cósmico. No son los dioses de Egipto, sino que es Él. Toda la naturaleza está sujeta a las leyes de Dios. ¡Wow! Esta es la estructura del conflicto, la estructura con la cual ahora vemos cómo el sistema teológico de Egipto se desmoronó por completo. Y no fue de a pocos, fue un golpe tras otro, en donde la estructura de Egipto fue desmantelada. Y se deja claro quién es el que tiene el poder cósmico.
quien tiene el poder del cosmos, del mundo creado, el eterno. Wow. Y ahora los académicos entienden, ahora los académicos están entendiendo de que el dominio total, ahora entendemos por qué los académicos entienden que el dominio total es de Dios, porque destruyó el sistema de creencias egipcios, del cual Israel tenía que sacar de sus mentes. Vamos a ver cómo en el transcurso del desierto se manifiesta este sincretismo que había en el pueblo de Israel con las creencias de Egipto. Y empieza ese proceso de ser limpiados, de ser restaurados, de ser cambiadas sus mentes, pero a mentes en las cuales tienen que enfocarse al servicio de Dios. ¡Wow! Ahora entendemos el clímax, entendemos el porqué del clímax de las plagas, cómo llegamos a esto, ahora entenderlo como, ok, esto es una cuestión de seguridad nacional que termina ahora convirtiéndose en un conflicto de poderes entre el poder de Egipto y el poder del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien ahora vence al Dios, a los dioses de Egipto y deja públicamente expuesto a Faraón y a sus deidades. ¡Wow! ¿Y saben qué, familia? En Colosenses es un vocabulario similar a este, familia. Es muy similar. Y que lo conecta con la muerte de Yeshua en la cruz. Vamos a ir a Colosenses, familia. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, verso 13. Vamos a leer del verso 13. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, familia, el acta, vocabulario legal de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál es ese decreto? La paga del pecado es muerte, familia. El pecado, la rebelión es muerte. Yeshua que vino a vencer no pecados que yo puedo restaurar de acuerdo a lo que dice la Torá, sino al pecado que no tenía un proceso de redención, un proceso de restauración, que es el peshá, el pecado por rebelión. Es muerte, familia. Eso es lo que nos separaba de poder acceder a Dios, a nosotros que éramos incircuncisos en vuestra carne y en vuestro corazón. Estábamos muertos en el pecado. Yeshua vino a vencer la muerte eterna para darnos vida eterna a través de la resurrección del Padre. El Padre lo resucita entre los muertos a Yeshua con este propósito, de vencer a la muerte eterna para darnos a nosotros vida eterna. Y había este decreto contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Verso 15, miren lo que dice, vocabulario parecido a lo que estamos viendo aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, el mismo vocabulario. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo el Eterno a través del mediador de Moisés y de Aarón? Destruyendo los principados y los potestados y las potestades de Egipto, públicamente dejándolos exhibidos, triunfando Dios sobre ellos a través de la plaga. Yeshua vino a hacer exactamente lo mismo, familia. Él muere y el Padre lo resucita con el propósito de levantar esta acta de decreto de muerte que había sobre nosotros por el pecado de rebelión. ¡Wow! Yeshua vino a vencer la muerte. Solamente eso, familia. Miren qué interesante. Y todo esto me
me hace pensar, familia, en que todo esto sucede y nos permite entender lo que es el concepto de la libertad verdadera. La libertad verdadera, familia, no es simplemente decir salí de Egipto, sino es que en sí es reconocer que Dios es el único creador, que es soberano, y que los dioses de este mundo pierden su autoridad sobre mí. Cuando yo me acerco a Yeshua y reconozco que Él murió y resucitó entre los muertos, de que el Padre los resucita entre los muertos. Ya los dioses de este mundo no tienen autoridad. Ahora depende de mi familia. ¿A quién voy a servir? ¿A qué dioses voy a servir? ¿O a qué Dios voy a servir? Ya nosotros estamos libres de la muerte. Yeshua cargó esa acta de pecado, de decreto de muerte para nosotros. Tenemos la bendición de tener la promesa de la vida eterna. Ahora depende de mí cómo yo llego al cumplimiento de esa promesa. Si es que llego. Todo depende de mi familia, de mi servicio. ¿A quién yo le voy a dar servicio? Y esto me lleva al principio de lo que hablábamos, familia. La lucha aquí es por nuestra boda, nuestro servicio, familia. Y miren qué interesante. Faraón utiliza este vocabulario, o sea, el narrador, cuando Faraón oprime al pueblo, usa el vocabulario abodá, que es un vocabulario que está relacionado al templo, al servicio del templo, a la boda del templo. Y cuando estudiamos el templo, nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver en el templo tiene que ver con vida, familia. Pero Faraón utiliza, o en la narrador utiliza el mismo vocabulario para la opresión también. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito, familia? ¿Será el propósito de que nosotros podamos escoger a qué vamos a servir? Si nos vamos a inclinar hacia la vida, a servirle a lo que nos da vida o a lo que nos lleva directamente a la muerte. Mire, vamos a validar esto, familia. Pero antes, quiero mostrarles los recursos que usamos para esta enseñanza son estos, familia. No me crean nada de lo que les digo. Valídenlo todo. Tomen una captura de los recursos, búsquenlos, léanlo. Están en inglés, se pueden traducir. Léanlo. Familia, no me crean. Valídenlo todo. Ahora sí volvemos al punto que estábamos hablando, familia. Vamos a validar, familia, vamos a validar esto de que narrativamente se usa el mismo término bodá para servir a Dios, pero también se utiliza el vocabulario para cuando Faraón oprime al pueblo. Ahora yo escojo a quién voy a servir, al que me oprime o al que me da vida. Miren familia, vamos a validarlo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1, verso 14. Verso 1, verso 14 dice, estos son los, Éxodo capítulo 1, verso 14. Dice, vamos a leer del 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Aquí está hablando de servidumbre, es el término abodá, el mismo término que se utiliza también para el servicio a Hashem. Vemos que es la misma palabra, el mismo significado en sentidos distintos. Aquí se usa con el sentido de opresión. En hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, dice la Escritura. Miren qué interesante. La esclavitud de Faraón era una abodá para la muerte, porque si tenemos en cuenta lo que sucedía con el ladrillo, era para la muerte. El mensaje que estaba dando el faraón con ese servicio era el servicio, siguen haciendo lo mismo, que van a morir. No hay nadie que los va a liberar. Ahora viene el Eterno y los libera. Pero no es la única vez que usa el faraón esto. Cuando vamos al capítulo 2
de Éxodo, verso 23, Faraón vuelve a usar este mismo vocabulario abodá. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. ¿A causa de qué? De la abodá. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con el motivo de su servidumbre. Abodá. Dos veces el término. Wow, familia. Vemos que en la boda puede tener dos significados. No significados, podemos decir, se pueden dar a diferentes interpretaciones o podemos decir tienen diferentes sentidos de la palabra. Ese sería lo correcto. Diferentes sentidos. Un sentido que nos lleva hacia la vida y otro sentido que nos lleva hacia la opresión y la muerte. Pero miren, el mismo Faraón, en Éxodo capítulo 12, verso 31, dice lo siguiente. Perdón, de 31, sí. 31 dice, miren, e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id y servid, hacer abodá a Hashem, como habéis dicho. Wow, el mismo faraón también usa el mismo sentido, para oprimir y después les dice, vayan y ya, el último, hagan lo que tengan que hacer. Vayan a servir a su Dios, después del caos que había en Egipto. Wow. Y esto es bien interesante, porque ahora entra esa lucha en cada uno de nosotros. ¿Para quién va a ser nuestro servicio? ¿Para el caos o para el orden? ¿Para la vida? ¿Para la muerte? ¿Para el mundo o para el eterno? ¿Y saben qué, familia? Dios nos saca de la fábrica de ladrillos. Recuerden esta fábrica de ladrillos de Egipto. Quiere hacer ladrillos en vano. Ladrillos que comenzaban como barro y al finalizar el día eran barro nuevamente. Dios nos saca de esa fábrica de ladrillos, pero no para no hacer nada, sino que nos saca con un propósito, que el propósito es servirle a Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo le servimos? ¿Cómo vamos a servirle al Eterno? Y ahora vamos a entrar en este propósito, familia, de ver cómo ahora el Eterno le enseña ese propósito a Israel en el desierto. Familia, tú y yo estamos en el desierto, en donde estamos siendo probados, nuestros corazones están siendo probados si vamos a obedecer al Eterno de acuerdo a su palabra, como Él dice, con sus mandamientos, no a la forma de creer mi corazón o mi mente o lo que yo creo o pienso. Porque cada vez que Israel hizo eso, hubo caos en medio del campamento. Ahora la lucha se encuentra en mí. Yo tengo el libre albedrío como faraón de escoger a quién sirvo, al Dios de Israel o al Dios del mundo, por más que yo diga, Dios me sacó de Egipto, pero aún sigo metido en la fábrica de ladrillos de que son barro y empiezan barro y terminan barro. A la fábrica de ladrillos que espiritualmente me lleva a una situación de un trabajo que no tiene un futuro, un trabajo que no tiene un propósito. ¿A quién voy a escoger? ¿Cómo voy a obrar? ¿Como el faraón dice? ¿Como el mundo dice? ¿O voy a obrar como Dios dice que hay que obrar? Y ese es el proceso, familia. Y ese va a ser el proceso que cada uno de nosotros vamos a entrar una vez que empezamos a reconocer de que la palabra de Dios no ha cambiado. El mismo Yeshua dice que no ha cambiado. Aquí mi esposa dice en Lucas capítulo 16, verso 13. Mateo 6, 24. Dice, nadie puede servir a dos amos,
porque odiaré a uno y querrá al otro. Wow. O seré fiel a uno y despreciaré al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Wow. Familia, esto mismo nos enseña José. José cuando estuvo en Egipto, tuvo riquezas, fue popular, pero él no se sincretizó. Y siempre, wow, le dio gloria y honra al Eterno. Por más que estuvo delante de Faraón y que su cabeza pendía de un hacha, podríamos decirlo como se diría, porque él abiertamente a Faraón le dice, el sueño Dios dará la interpretación, no los dioses de Egipto, sino que el Dios de los hebreos va a dar la interpretación correcta del sueño a Faraón. Wow. Y a pesar de todo lo que vivió José, nunca se sincretizó. Y lo deja claro José. Porque aunque Dios no se manifestó visiblemente en su vida, él siempre dio gloria y honra al Eterno. Él escogió servir al Señor por más que haya dificultades en su vida. Ahora nosotros, ¿a quién vamos a servir? ¿A detrás de quién vamos a ir? Ah, sí, Dios me sacó de Egipto. Creo en Dios. Pero como me va bien en el mundo, me voy para el mundo. Sigo en el mundo. No, no, no. Y eso es algo que tenemos que aprender, familia. Y por eso quiero que vean una lista de reproducción que tenemos en el canal que se llama Restaura el alma. Habemos iniciado y miren, cada ciclo, cada vez podemos profundizar en los mandamientos. Y cuando veamos mandamientos, familia, nos vamos a detener en el mandamiento. Yo los invito a que vayan y vean, porque eso nos va a enseñar a poder llevar una vida conforme al Eterno. A aprender a cómo Él quiere que le sirvamos. No como yo quiero, como yo pienso. Dios nos ha dejado en su palabra las instrucciones de cómo Él quiere que nos veamos, que hablemos, que actuemos, que comamos, que pensemos. Todo ha dejado ahí. Ahora nosotros tenemos que aprender a moldear nuestro carácter conforme a lo que la palabra dice. Algunas veces decíamos que Yeshua amolda mi carácter. Ok, listo, estudiemos los mandamientos. Esos van a moldar nuestro carácter. Nos van a decir qué es lo que es correcto, de acuerdo al Dios al que le servimos. A quien dijimos, vamos a darle nuestra bodá. Por eso yo los invito a que busquen esa lista y estudien los mandamientos junto con nosotros. Y en el ciclo vamos a estar viendo, vamos a estar hablando sobre el contexto legal, sí, pero cuando veamos mandamientos, vamos a enfocarnos en mandamientos, familia. Así que ha sido un gusto, vamos a dejarlo hasta aquí. Wow, mucho por pensar. A mí me han quedado más preguntas que respuestas, pero mucho para pensar, para analizar y por seguir esforzándonos en poner por obra, familia. Recuerden, tenemos la elección, la libre elección de a quién vamos a servir y a cómo vamos y cómo lo vamos a servir. ¿Y saben qué? Tenemos un Dios tan bueno y tan misericordioso que Él nos conoce tanto que sabe que nos vamos a inclinar hacia el mal y Él nos dice, hijitos, miren, acá están las instrucciones, acá está el manual, estúdienlo y esfuércense por ponerlo por obra. Y ciclo a ciclo vamos aprendiendo y vamos en ascenso y vamos aprendiendo y cositas y secretos y cositas que el Eterno nos deja en sus mandamientos, nos va revelando para qué, para que las pongamos por obra. Así que yo los animo, familia, que nos acompañen en esta aventura de seguir descubriendo la legalidad bíblica, el contexto cultural, conflictos geopolíticos que hay en la Biblia, pero también a estudiar los mandamientos, a saber cómo servirle a Dios en estos tiempos caóticos. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Ha sido un gusto. Shabbat Shalom. Nos vemos en la próxima semana. Shalom. Descubre la historia, la cultura y la verdad detrás de las Escrituras. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblia en su contexto.